Hola chicos, había grabado pero no sé por qué se cerró. Bueno, voy a repetir todo. Vamos a hablar de patología de las glándulas. Básicamente, las generalidades de las neoplasias de las glándulas salivales, vamos a hablar de glándula parótida, vamos a hablar de glándula submandibular, vamos a hablar de las glándulas salivales menores. Bueno, en cuanto a la generalidad, constituyen el 2% de todos los tumores en el hombre, el 65 al 80% se localiza a nivel de la glándula parótida y de estos, el 15 al 30% son malignos. El 10% se localiza en la glándula submaxilar y de estos, el 40% son malignos. El resto se ubica a nivel sublingual y en las glándulas salivales menores. De estos, el 50 al 90% son malignos. Cuanto más chica la glándula sea, más posibilidades de malignidad. La mayoría de estas neoplasias son benignas y de los malignos, el más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide. Todas estas generalidades deben saberlas porque les pueden tomar tranquilamente. El tumor de Warthin, una RK, puede ser general, multifocal y puede aparecer en tejido ganglionar glandular. En cuanto a la presentación clínica, ya sea de los benignos como malignos, se va a presentar como una tumoración generalmente unilateral de 3 a 6 centímetros que va a ser móvil, ¿sí? A la palpación, y puede tener afección y compromiso del nervio facial, porque básicamente atraviesa ese sector del recorrido del nervio facial. Vamos a tener la clasificación de estas neoplasias, las cuales van a ser benignas como malignas. En cuanto a las benignas, acá chicos yo les remarqué las neoplasias más importantes, eh, así que tienen que saber estas. ¿Qué van a hacer? El adenoma pleomorfo, que también se llama tumor mixto, usen el nombre nuevamente, desglosen el nombre. Pleomorfo, ¿por qué? Porque tiene muchas formas, por eso se llama en la microscopía tumor mixto. Ahora vamos a hablar un poquito más. Es la neoplasia más frecuente a nivel de las glándulas, ¿sí? Corresponde al 50%. Esto de los porcentajes deben saberlo. Luego vamos a tener el carcinoma mucoepidermoide como el, la neoplasia maligna más frecuente, y después tenemos el tumor de Warthin y los otros, y quiero que sepan también el tumor mixto maligno. Entonces, vamos a empezar a hablar del adenoma pleomorfo, que es una neoplasia benigna, que ya lo dijimos que es el más frecuente. Entonces, es el tumor más frecuente de las glándulas salivales, principalmente en la glándula parótida. Luego puede estar también ubicado a nivel de las, pero menos frecuentemente, de las glándulas submandibulares, y son raros a nivel de las glándulas salivales menores. Debido a que tiene una alta diversidad histológica, también se lo llama tumor mixto. Básicamente, en la histología vamos a ver un componente epitelial, mioepitelial y mesenquimatoso. Por eso se llama también tumor mixto y por eso también se llama pleomorfo. Se da en mujeres de 40 años y tiene una diferenciación epitelial y mesenquimatoso. Vamos a ver células ductales, ¿sí? Básicamente por eso se llama adenoma, y células mioepiteliales. En cuanto a la clínica, el paciente va a referir y nosotros al examen físico vamos a ver una tumoración de 4 o 6 centímetros en el lóbulo superficial de la parótida, tumoración de 4 o 6 centímetros en el lóbulo superficial de la parótida, y este puede levantar el lóbulo de la oreja. Va a ser móvil, redonda y bien delimitada. En cuanto a la macroscopía, al tacto, va a ser gomosa, blanquecina al corte, con áreas translúcidas y condroides azuladas. Vean la macroscopía, áreas blanquecinas y hay áreas más translúcidas, y si lo ven más, está azulado. Esto corresponde a áreas condroides azuladas, ¿sí? Eso básicamente porque la matriz o el componente, sí, está bien igual, el componente mesenquimatoso puede estar compuesto por tejido mixoide, por tejido hialino, condroide, que puede ser, que básicamente es cartílago, y también puede llegar a ser óseo. Entonces, en cuanto a la microscopía, vamos a ver que hay un predominio de la heterogeneidad, como les mencioné, en cuanto a células, y va a tener un aspecto bifásico, un componente epitelial por un lado y por el otro lado mesenquimatoso. Entonces el epitelial puede formar estos ductos, ¿sí? Que vamos a decirlo que tiene patrón glandular, por eso se llama adenoma.
Y también puede haber una metaplasia escamosa. En cuanto al componente estromal, ya les mencioné, puede ser fibromixoide, puede ser condroide, hialino y óseo. Y también vamos a notar la presencia de células mioepiteliales. En cuanto al componente epitelial, se disponen en túbulos acinos o puede disponerse en sábanas también, que básicamente son células ductales neoplásicas que están rodeados por esta matriz, ¿sí? Pueden ser muy celulares con atipías, pero sin necrosis ni mitosis, porque estamos hablando de una neoplasia benigna. Entonces vamos a ver el esquema. Vemos acá un sector normal de la glándula parótida con las glándulas normales. Ven acá cómo tenemos una cápsula que delimita esta neoplasia benigna, ¿sí? Vean cómo mantiene estos ductos y por eso decimos que se parece al tejido normal. Y esto es el componente epitelial que forma ductos, también puede formar acinos y sábanas, así como estamos viendo acá. Vean luego a nivel de la matriz cómo es abundante y rodea todo este componente epitelial. También vean cómo hay un componente mesenquimatoso que es pseudocartilaginoso o cartilaginoso. Vamos a ver entonces la microscopía real. Vemos que tenemos un estroma condromixoide, células mioepiteliales y vean los ductos cómo se están formando a partir de esas células epiteliales neoplásicas. Eso sería en cuanto al adenoma pleomorfo. Luego tenemos una variante maligna de ese adenoma pleomorfo que va a ser el tumor mixto maligno, que se origina del adenoma pleomorfo. Otro nombre que tiene este tumor mixto maligno se llama carcinoma exadenoma pleomorfo. Básicamente, a partir del adenoma pleomorfo se va a formar este carcinoma exadenoma pleomorfo. Y para el diagnóstico de este tumor mixto maligno, necesitamos sí o sí identificar la presencia del adenoma pleomorfo, es decir, convive esa neoplasia benigna con la neoplasia maligna. Necesitamos sí o sí, porque si no va a ser difícil el diagnóstico de este tumor mixto maligno. Es un adenocarcinoma y lo atípico puede ser el componente epitelial en algunos casos y en otros casos puede ser tanto epitelial como mesenquimatoso. Son tumores muy infiltrantes. Para el diagnóstico, como les mencioné previamente, necesitamos ver el adenoma pleomorfo previo. El pronóstico es malo, la mortalidad llega de 30 a 50% en 5 años. Eso sería en cuanto al tumor mixto maligno y al adenoma pleomorfo. Ahora, en cuanto al tumor de Warthin, también llamado cistoadenoma linfomatoso papilífero, es una neoplasia benigna, y vamos a desglosar el nombre. Cisto significa quiste, adenoma, neoplasia benigna con patrón glandular, linfomatoso, es decir, que hay muchas células linfocíticas, y papilífero es que forman papilas. Entonces, ahí con eso, desglosando el nombre, ya tenemos toda la microscopía y podemos hacer diagnóstico. En cuanto a la clínica, es casi exclusivo de la glándula parótida, eso es importante, y se da mayormente en hombres en la quinta, sexta década de la vida y 10 al 15% van a ser bilaterales. Se asocia a los fumadores, ¿sí? Tienen un riesgo de 8 veces superior a desarrollar este tipo de neoplasias que un paciente no fumador. En cuanto a la macroscopía, son tumores encapsulados que tienen un diámetro de 2 a 5 centímetros, en general son redondos u ovaladas y va a estar ubicada principalmente a nivel de la zona superficial de la glándula parótida. Es parecido a lo que vimos en el adenoma pleomorfo que también se ubicaba en ese lugar. Entonces es mucho más fácil la palpación, ¿sí? Eh, Al corte transversal podemos notar la presencia de espacios quísticos con secreción serosa y mucinosa, y puede haber zonas de necrosis ante un infarto luego de una punción de aspiración con aguja fina. Acá lo importante ahora va a ser la microscopía. Dijimos que se llamaba, vamos a hacer esto, se llamaba cistoadenoma papilar linfomatoso. Entonces, vean acá los ductos normales a nivel de la glándula parótida. Tenemos las células epiteliales ductales y las células glandulares, ¿sí? Esto es lo normal, chicos. Luego, eh,
En cuanto a la neoplasia, piensen que se llama cistoadenoma, es decir, se forma un quiste, como estamos viendo acá. Adenoma, hay un patrón glandular benigno, y también se llama papilar, o sea, se forman papilas, como estamos viendo acá. Linfomatoso, ¿ven cómo hay un infiltrado de linfocitos? Eso da el nombre de este tumor de Warthin, o también llamado cistoadenoma papilar linfomatoso. Eso sería en cuanto al esquema, y este sería la imagen real, que vemos linfocitos y vean el patrón papilar. Esta papila está cortada en un corte transversal, lo mismo sucede acá, pero acá lo vemos muy bien las papilas. Eso sería en cuanto a la microscopía, que es lo más importante y lo tienen que saber eso. Luego, también lo que puede pasar es que rara vez se origine dentro de los ganglios linfáticos cervicales, pero estas neoplasias son benignas y nada, tienen buen pronóstico. En cuanto al carcinoma mucoepidermoide, que yo le dije que era importante, que era parte de las neoplasias malignas y de dentro de las neoplasias malignas es el más frecuente. Bueno, es un tumor maligno, es el más frecuente de los tumores malignos y el 60 al 70% se localiza a nivel de la parótida. En cuanto a la clínica, puede medir hasta 8 centímetros y en la microscopía no tiene cápsula, es infiltrante, y al corte vamos a notar la presencia de espacios quísticos con secreción mucinosa. Acá macroscopía, bueno, esto sigue siendo microscopía. Vamos a ver que está compuesto por células escamosas y células secretoras de moco. Y luego vamos a tener células intermedias. Eso es lo más importante. Se disponen ya sea en cordones, láminas o quistes. Vean acá cómo forman, vamos a hacer acá. ¿Ven cómo forman quistes que tienen moco en su interior y también forman nidos? ¿Ven cómo estuvimos hablando? O cordones también forman, ¿sí? Entonces, esto sería propio de un carcinoma mucoepidermoide. Puede ser una neoplasia de bajo, intermedio o alto grado, ¿sí? Siempre y cuando hablando de dentro de las neoplasias malignas, ¿sí? Y tenemos una atención especial para este moco que es mucina, que es la atención con musicarmín. Eso sería en cuanto a los tumores de las glándulas. Voy a cortar y ahora voy a grabar un poquito de hígado y vías biliares.